pasamos el turno a Víctor y perdonar un poco primero el retraso y que nos hemos extendido un poco más de la cuenta. Yo voy a intentar ser rápido, o sea que yo creo que lo compensamos en un momento. Vamos a ver. Un segundo de copiar la presentación. Vale. Bueno, el título de la charla es OBIRT Administración Básica. En realidad yo lo que quiero es compartir con vosotros el pequeño laboratorio de experimentos que hemos hecho en la Escuela de Sistemas Informáticos con esta plataforma de VDI. Repasar un poquito qué es VDI y para qué nos puede servir en la gestión de día a día que hacemos en las aulas, en parte en relación a los problemas, por ejemplo, que comentaba Ginés, de lo que nos encontramos, de profesores que nos vienen. Yo esto lo quiero para las 4, no es que tenga un curso muy importante, se me había olvidado decirte que necesito esta versión de Windows con esta versión de no sé qué, pero el problema ahora es tuyo. Entonces nos encontramos, como decía él, en que efectivamente pues, el escenario de clonación de imágenes no nos ofrece una solución muchas veces aplicable. En nuestro caso, pues hemos terminado con la solución híbrida que comentábamos de tener el despliegue de imágenes, con máquinas virtuales, con portables y demás. Entonces, un poco nos vemos en el escenario de decir, bueno, vamos a pasar del escenario actual, en el cual nosotros tenemos un servidor tradicional de imágenes, ya sea pues, OpenGenesis, como es el caso nuestro, FOG, si trabajáis con Ghost o lo que tengáis montado, que no sé qué inventos tenemos cada uno. Pasar a VDI. ¿Vale? VDI al final es, pues en lugar de tener, como por ejemplo nosotros también tenemos, máquinas virtuales en local ejecutándose sobre el cliente que tiene el alumno encima de la mesa, yo lo que voy a hacer es centralizar una arquitectura de servidores que le va a ofrecer toda la potencia a nivel de ejecución, de recursos hardware, aceleradoras gráficas, disco, procesador, estas cosas, memoria RAM, etcétera. Entonces, bueno, en concreto, hablando en la plataforma que hemos trabajado nosotros, que es OBIRT, un poco ver qué es así a pinceladas muy grandes. Yo voy a hablar de la parte que hemos experimentado, o sea, lo que os estoy contando es un poco una experiencia. Hay muchas cosas que hemos dejado fuera, de hecho, comentaba un poco la relación, el tema que van a hablar luego de Gluster. Nosotros vino Red Hat Enterprise Linux, que lo primero comentaros que OBIRT, digamos, es la solución open source que ofrece Red Hat Enterprise Linux. Tiene una versión gratuita, que normalmente con Red Hat lo que suele pasar es que las versiones gratuitas estás como una versión por detrás, con lo cual no tienes las últimas funcionalidades, pero se puede trabajar. Es un software que está relativamente probado, tiende a ser más o menos estable, depende de la versión con la que trabajas. Y uno de los servidores de disco que utiliza es precisamente Gluster. Entonces nosotros, cuando estuvo la gente de Red Hat haciéndonos la demo con sus servidores y su pequeña maquetilla que nos traían, pues te vendían las maravillas de Gluster, que yo las desconozco y luego el compañero nos comentará. Pero bueno, como todas las plataformas, igual que entiendo que le pasará a Xen, por supuesto, todo el tema de escalabilidad, balanceo de carga, alta disponibilidad, todas estas cosas que están tan siempre en boca, es decir, queremos que los sistemas funcionen siempre, que por mucho que haya un fallo, una máquina cae, otra se levanta, todo eso lo tiene cubierto. Nosotros, toda esta parte es lo que no hemos probado, también os comento, igual que ellos dicen, han hecho una inversión, por lo que estábamos hablando antes, después de comer, muy fuerte a nivel económico, nosotros lo que hemos hecho es un poquito reciclaje. Hemos utilizado servidores que teníamos de servicios que hemos ido unificando para intentar experimentar con la plataforma de VDI para, digamos, tener material intelectual para poder tomar una decisión en el futuro de, al final, el debate que hay detrás de esto, que es decir, invertimos dinero en comprar equipos para las aulas, para renovarlos, o yo dejo las aulas con equipos relativamente sencillos, lo que llaman thin clients, o sea, al final el típico equipo que a lo mejor incluso no tiene disco, por ejemplo, y hago toda esa inversión económica en servidores, en electrónica de red, en almacenamiento de disco en red, etc. Entonces, bueno, dentro de las funcionalidades que tiene, una de las herramientas que tienen, que eso se pone ahí de V2V, tiene una herramienta de migración por si quieres importar máquinas. La arquitectura de OBIRT trabaja tanto a nivel de escritorio como servidor, me figuro que igual que Xen, o sea, no nos vamos a encontrar realmente mucha diferencia porque al final las ideas por detrás son las mismas. Entonces, el protocolo SPICE de escritorio remoto te lo venden mucho porque es más rápido que VNC, está más optimizado para red. Bueno, y lo que es curioso, que es un poco el tema práctico para nosotros de cara a las aulas, un poco lo que se ha contado por un poquito cómo se hace por encima, nosotros ahora mismo tenemos que ir a un equipo con los sistemas tradicionales de imágenes, yo instalo el software que sea, hago una imagen y, como comentaban, me tengo que ir máquina por máquina cargándole desde el servidor la imagen. Aquí no funciona así. Es muy cómodo porque yo hago la máquina y ahora le digo al servidor, quiero de estos 20 puestos, 100 puestos. Y el servidor solito se los inventa de la nada, entre comillas, los tiene él y automáticamente los clientes lo tienen disponible. Lo que tarda, evidentemente hay un retardo por lo que dice él, lo que tarda en crear el disco virtual, porque esto al final se traduce en una serie de ficheros en disco, aunque también no genera un disco completo por cada cliente, ahora después os lo cuento. También hablábamos un poquito de Web Services, creo que van a hablar luego, tiene una API REST,
Básicamente hay aplicaciones que trabajan contra este API. Digamos, al final lo que te está ofreciendo es a través de peticiones HTTP con la propia URL hacer operaciones sobre el gestor del tipo que quieras. ¿Vale? Nosotros esto en concreto tampoco lo hemos explorado. Entonces, bueno, os voy a contar un poquito qué es lo que sí hemos explorado, la terminología muy básica para que nos entendamos claro de qué está dónde. Entonces, bueno, pues este es un poco los elementos. Ahora os pongo después un gráfico para que veáis un poco cómo se conectan, pero básicamente al final es muy sencillo. O sea, tenemos un gestor, que es el director de orquesta de toda la infraestructura que nosotros vamos a tener, y por supuesto el protagonista de esta obra de teatro son las máquinas virtuales. O sea, al final nosotros lo que tenemos son máquinas virtuales que le vamos a ofrecer al usuario, ejecutándose sobre nuestra infraestructura de servidores, con lo cual el usuario no tiene ningún tipo de sobrecargo de CPU, de proceso, etcétera. Lo único que sí tiene, evidentemente, es todo lo que es la comunicación en red, con lo cual empieza a ser importante, como decían ellos, en la infraestructura de red, la inversión, dimensionar correctamente, definir bien la topología para que luego eso no afecte, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos lo que son los hosts, que se llaman dentro de OVIRT, que al final son lo que son las máquinas que de verdad hacen el trabajo. Estos son un poco los serpas de todo este tinglao, los que van a cargar las cajas por la montaña. Cuando el usuario llega y le dice al sistema, oye, yo quiero trabajar con Windows, él por debajo, con toda su magia de balanceo de carga, quién está libre, quién está ocupado, cómo están un poco las cosas, va a buscar por aquí entre estos hosts y a decirle, tú, te ha tocado, ¿estás libre? Bueno, pues vas a ejecutarle a este señor esta máquina. Al cliente lo que le va a dar es unos datos, un pequeño certificado para autenticarle, eso es un poco indiferente a lo que estamos hablando, y él se va a conectar por escritorio remoto a ese host y a partir de ahí él trabaja. Luego, evidentemente, como comentaban ellos, bueno, lo de los storage pools, los almacenamientos, todo esto, como es tolerante a fallos, etcétera, va con almacenamiento en red. Nosotros ya veréis que la arquitectura que hemos probado en nuestro laboratorio es muy sencilla, también por lo que os digo. O sea, es una prueba inicial, es una toma de contacto y aparte que no hemos hecho inversión ninguna más allá de reciclar piezas de almacén, servidores medio obsoletos, entre comillas. Y bueno, luego, por supuesto, pues definiciones de redes lógicas. En nuestro caso, como ya vais a ver que es muy sencillito, o sea, tenemos un director de orquesta y uno que carga las cajas, que es el host, y no tiene más. El clúster, que lo veréis por ahí, es cuando esto escala. Nosotros al final clúster lo llamamos, digamos, un poquito a lo que es el conjunto. No sé si se ve, creo que más o menos se ve. Esto que tenéis aquí, digamos, te dice, bueno, yo tengo el centro de datos, que es un poco el conjunto de todo. Dentro de eso está el clúster, que contiene una serie de hosts, que son los que van a hacer el proceso, que al final son los que van a ejecutar bien las máquinas virtuales o los pools, que son, digamos, estas aulas de mentira que él se saca de la manga, que dices, yo quiero 100 Windows XP, quiero 20 Ubuntus y 10 máquinas de Windows 8 64 bits para un curso de lo que sea. Con su red virtual, con su red de almacenamiento, con plantilla, bueno, por supuesto, para los que estéis acostumbrados a trabajar con VMware, VirtualBox y estas cosas, tiene snapshots, te puede hacer instantáneas de estado de todo lo que quieras, es un poco indiferente. Esto yo creo que lo podemos pasar. Un poco la interacción al final básicamente es la misma en todos los casos, ¿vale? Nosotros tenemos aquí un poco el director de orquesta, lo que es el OVIRT Manager, que es, digamos, al que los usuarios van a entrar. O sea, al final el usuario, como está trabajando con todo esto a nivel de interacción, esta es la de administrar, un momentito, es que tenemos un pequeño problemita porque la letra se veía tan pequeña en la presentación que si no, no me vais a ver las pestañas. Entonces, bueno, los usuarios se conectan por un navegador, tanto para administrar, en el caso ya va por perfiles, de un poco qué puedes hacer, como para pedir, oye, quiero trabajar con un Windows. Fuera de eso, en realidad, el único software que hace falta instalar es un pequeño cliente de escritorio remoto, ¿vale? No tiene mucho más misterio. Vamos a hablar un poquito de dimensionamiento, que tampoco tiene mucho sentido. Estos son los requisitos que te dan, digamos, la gente de Red Hat en documentación por ver un poco dimensionar. Yo creo que tampoco tiene mucho sentido que entremos en detalle. Lo que estábamos hablando un poco antes, comentando o comparando las dos pruebas que hemos hecho, pues el VDI, lo de ellos en realidad es una implantación, o sea, lo nuestro es más, digamos, un poco experimento con gaseosa. Al final, uno de los límites que tenemos claro es la memoria RAM. O sea, si yo quiero tener 100 usuarios y a cada uno le quiero dar 2 GB de RAM, hombre, lo ideal sería tener 200 GB de RAM distribuidos entre todos los servidores que vayan a soportar la infraestructura. Entonces, bueno, yo os cuento, más que deciros las recomendaciones, porque además eso evolucionará con el tiempo a medida que actualizan versiones, os cuento qué es lo que hemos montado. Nosotros teníamos un Intel Xeon, un servidor relativamente espartano, con 4 GB de RAM, medio tera de disco, que ahí sí hemos recuperado un poquito de espacio. Y el host, o sea, el que está ejecutando las máquinas virtuales, es un i7, rescatado de un laboratorio de investigación. Lo único que hemos hecho es, a base de despiezar máquinas en el almacén, es ponerle bastante memoria. Para la pequeña maqueta que es, pues 16 GB estaba bien. Y un disco duro SSD, ¿vale? Porque al final, en este escenario, tenemos lo que es el proceso para levantar la máquina virtual, pero por supuesto el acceso a disco y luego la red.
Entonces, bueno, este es la pequeña maquetilla con la que hemos trabajado. Esto es para que veáis un poco el interfaz que se encuentra el usuario. La pantalla esta que veis de fondo sería, él ha entrado y dice, bueno, pues tienes disponible una Ubuntu para el curso de no sé qué, un Windows 8, un XP, un 864 bits. El chaval dice, bueno, yo quiero solicitar un puesto de aula, se lo da. Las aplicaciones que veis aquí abajo, estos son los pequeños escritorios remotos que los he redimensionado para que veáis un par. Entonces, en este caso, lo que estáis viendo es mi máquina, que es una Debian, y tengo ejecutándome pues, una Ubuntu en el servidor y un Windows 8 64 bits. No tiene tampoco mucho más misterio. Lo único, recalcar, que esto siempre Ginés como que quería que llegara mucho el mensaje, que vierais que realmente el cliente, la máquina sobre la que yo trabajo como usuario, no tiene carga ninguna. Entonces, lo que hicimos para eso fue este pequeño experimento divertido, que fue con una distribución que se llama Raspberry Pi Thin Client. Hemos ejecutado sobre una Raspberry Pi 2, ¿vale? Levanta una especie de pequeño Linux adaptado, y con eso hemos entrado, o sea, digamos, la capacidad hardware que tiene esta máquina es muy reducida. O sea, es esta cajita que lo veis, que la cajita es un poco de decoración, es un ordenador de estos en placa, no tiene nada, y estamos ejecutando, evidentemente, sobre el servidor, en este caso, el Windows 8 64 bits y el Ubuntu. O sea, es imposible que realmente el proceso se esté haciendo en la Raspberry Pi porque no tiene recursos, o sea, no por otra cosa. Entonces, bueno, esto también era un poco nuestra pequeña broma o nuestro pequeño guiño de decir, bueno, a día de hoy lo ejecuta, es verdad que no es óptimo el rendimiento que da o la experiencia de usuario, pero bueno, igual que hicimos la misma prueba, intentamos ejecutar esto mismo sobre una Raspberry Pi versión 1 y no tenía recursos y la 2 ya lo consigue, pues a lo mejor cuando vayamos por la versión 3 de Raspberry Pi o de otra plataforma de estas de ordenador en placa, pues ya lo podemos contemplar como una alternativa a las aulas tradicionales, abaratar la inversión en aulas y destinar ese dinero a comprar servidores, a comprar electrónica de red, discos con todas las conexiones súper rápidas que se nos ocurran. Entonces, bueno, el interfaz, esto es lo que creo que no se ve en la letra, entonces voy a ver si en el navegador lo veis mejor, que yo creo que sí. Esto es un poco lo que yo quería que vierais para que os hagáis la idea un poquito de pues, la pinta que tiene. Vamos a hacer el pequeño experimento para que vieseis un poco los pasos que seguiría el típico operador que trabaja para decir yo soy la persona que instala el software, que despliega las aulas, etcétera. Pues para el escenario que decíamos, oye, tengo que hacer un aula de 20 puestos y no puedo parar el trabajo en el aula, no tengo tiempo para que se despliegue, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, por un lado, en nuestro escenario, como ya os he comentado, que solo tenemos un host, no hay más que una máquina ejecutando máquinas virtuales, solo tenemos un dominio de almacenamiento, o sea, lo que es un disco en red, que lo tiene el mismo host, con lo cual es muy sencillito, pero veis un poco que la jerarquía que os comentaba está aquí. O sea, tenemos el centro de datos, que contiene los clústeres, que tiene los dominios de almacenamiento, las redes virtuales, bueno, los clústeres están aquí, perdón, las plantillas, etcétera. Todo esto que estáis viendo aquí, las pestañitas estas que algunas no se ven, las que son más interesantes, entre comillas, bueno, tenemos aquí las máquinas virtuales. Ahora os cuento un poquito cómo va, puedo arrancarlas, pararlas, seleccionándolas, me va a dar pues, la carga de CPU virtual, que yo le asigno recursos cuando la creo, etcétera, si tiene o no conexión, o sea, es un poco el interfaz de todos estos trastos es un poco el mismo. Entonces yo lo que quería que vierais es un poquito pues lo que comentábamos, es decir, vale, el caso de uso, lo que estábamos hablando. Yo tengo un usuario que tiene unos requisitos que normalmente me los da tarde y mal, sin tiempo. El marrón, entre comillas, nos lo comemos nosotros y es como, bueno, ¿cuáles son los pasos que yo tengo que seguir para satisfacer a este hombre minimizando tiempos de respuesta? Lo primero es, o bien trabajo de cero, con lo cual es un sistema nuevo, yo qué sé, imaginaros Windows 10. Yo no tengo una máquina virtual de Windows 10 y tengo que crear una. Bueno, pues crearía la máquina virtual, me conectaría por un escritorio remoto, hago la instalación de software que sea, en el caso de que sea una máquina que exista, directamente me conecto, actualizo lo que sea. Y después lo que voy a hacer es generar lo que OBIR llama una plantilla, que simplemente es un paso intermedio, lo hace él solo básicamente, o sea, tú le dices, quiero una plantilla de esta máquina virtual. Y en base a eso, después dices, quiero un pool. Los pools son esos sacos, esas aulas de mentira, en las cuales yo le estoy diciendo, como este me haces 100, 10, 200, los que sea. Y le dejas a cada usuario que trabaje solo con una máquina a la vez del pool. Y quiero que tengas no sé cuántas prearrancadas para que los primeros N usuarios que llegan tengan una respuesta inmediata de ejecución. No sé si se lee el texto o por lo menos se intuye la pinta que tiene. No sé yo, pero bueno. Si nosotros nos vamos en esta pantalla que os he enseñado aquí arriba, digo, quiero una nueva máquina virtual. No sé yo si responde muy bien porque la red va un poquito de aquella manera. Si no, lo vemos en la transparencia, es igual. Pero bueno, en el momento en el que ejecutamos aquí os voy a hacer los pasos por acelerar. Vale, no os preocupéis que acabo rápido.
Yo lo que puedo hacer, digo, venga, quiero una máquina virtual. Esto, de hecho, que estáis viendo es el interfaz avanzado. El interfaz sencillo, digamos, el básico, lo único que te dice es cómo la quieres llamar y, como mucho, pues qué memoria quieres y cuántas CPUs le quieres asignar. Dentro de eso, a nivel de soporte de sistema operativo, os digo que trabaja tanto con Windows como con Linux. De hecho, las máquinas que habéis visto, que eso son capturas de pantalla del sistema en funcionamiento, tenemos ahora mismo pues, Ubuntu, Windows 8, Windows 8 64 bits y Windows XP. Podemos, lo que os digo, los recursos, asignación, definir un poco el protocolo de escritorio que queremos. Ya te digo, tenéis Spice, VNC. Nosotros la verdad es que hemos trabajado directamente con Spice un poco por lo que te vienen recomendando a nivel de rendimiento. Y luego las típicas tonterías que hacemos con estos entornos de le tengo que adjuntar, digamos, un CD virtual porque tengo que instalar el Office. Y claro, esta máquina no existe, entre comillas, no tiene una disquetera física. Bueno, pues tiene sus interfaces, digamos, para enchufarle las cosas. En el momento en el que yo creo la máquina virtual, que al final llego al punto en el que estamos aquí, esto es lo que os estaba enseñando, he tardado. Ahora a ver si se cierra. Vale. Con cualquiera de estas, por aquí arriba, si fuese capaz de sacarlo, tenéis para realizar una plantilla, ¿vale? Realizar una plantilla básicamente lo que va a hacer es generar con el nombre que yo le diga, los recursos que yo le quiera asignar, digamos una especie de disco base sobre el cual él luego va a construir todas esas imágenes temporales de diferencias, porque lo bueno que tiene es que los pools, las aulas de mentira son sin estados. Creo que se pueden generar con estados si hay necesidad. Pero en nuestro caso y en nuestra experiencia, al final con los alumnos trabajamos sin estado siempre por limpieza, por seguridad, quitarnos temas de troyanos, de malware, de virus, estas cosas. Entonces, bueno, una vez he creado la plantilla, o sea, esto ya son 2 pasos y de verdad que no tarda nada. O sea, la plantilla la hace instantáneo y aquí es donde le digo, vale, con esta plantilla me haces 20 equipos, de los cuales quiero que los usuarios cojan de uno en uno y haya no sé cuántos prearrancados. A partir de ahí sí que crea el disco, pero ya os digo que como el disco realmente no crea más que una imagen de diferencia hasta que el usuario, digamos, saca del pool y dice, oye, quiero trabajar aquí, es inmediato. O sea, de verdad. O sea, la parte que tarda es la primera, que es donde dices, crea la máquina virtual. Si le dices, porque al final esto es un poco como todos los entornos de virtualización, que te pregenere o que te prereserve el espacio en disco, sí que va a tardar más. Si le dices que sea de esto de Thin Provision en el disco, te lo hace en el momento y ya está. Entonces, bueno, yo en este caso lo que he hecho es decir, vale, pues un Windows XP, que es lo que estáis viendo aquí atrás. O sea, nosotros, digamos que tenemos, si nos vamos aquí a pools, yo creo que tengo 3 pools, me parece. Creo que tengo uno de Ubuntu, uno de Windows XP y uno de Windows 8. Si no me falla la cabeza, sí. Las interrogaciones estas que veis son una máscara, ¿vale? Lo que hace es eso, lo sustituye por una numeración que le da. A nivel de administración, luego de sistemas, te deja asignarles un patrón para la dirección MAC de la tarjeta de red, para luego darlo de alta en el DHCP y demás. Ya termino muy rapidito. En cuanto he hecho esto, automáticamente, con una mínima gestión previa de permisos por parte del administrador, el usuario ya tiene su aula de X equipos, llega aquí, se conecta, lo ve y no tiene más misterio. Entonces, un poquito por hablar de las conclusiones que decíamos. O sea, al final, básicamente todo viene no a decir esto es mejor o peor que lo que hacemos hasta ahora, sino es, haciendo la prueba, ver que soluciona un problema, ver que lo que tienes en un lado no lo tienes en el otro. Pues en el caso de la ejecución local en un equipo, evidentemente la red no es un problema. Si se va a la red a hacer puñetas, yo puedo seguir trabajando con mi Visual Studio. Pero claro, si estoy trabajando sobre un servidor de VDI, no. También es verdad que si tengo una arquitectura, que no es el caso, pero el de ellos sí, que es redundante, que es tolerante a fallos, pues eso no se va a producir. O sea, con una inversión adecuada es una alternativa viable. Hemos visto con el ejemplo de la Raspberry Pi, yo creo que se puede ejecutar sobre máquinas relativamente espartanas, con lo cual podemos incluso reutilizar laboratorios viejos, porque cualquier equipo que tengamos va a tener más recursos que ese trasto. Y bueno, simplemente daros las gracias por escuchar y ahora me enteraré de lo que es el cluster. Bueno, pues sin más preámbulos, luego si acaso si tenemos más preguntas las dejamos para el final, pero no sé si tenemos mucho tiempo.